Bueno, hoy vamos a hablar del análisis sintáctico. Como ustedes saben, este es el estudio de los diferentes elementos de la oración. La oración se divide en unimembres y bimembres. Las unimembres, uni significa uno, membre significa miembro, que quiere decir que las oraciones unimembres tienen un solo miembro, como por ejemplo hola o sorpresa. En cambio, las bimembres están precedidas por un prefijo bi que significa dos. Entonces quiere decir que tiene dos miembros. En este caso siempre vamos a delimitar las oraciones con corchete. Y vamos a decir, ¿cuál es el verbo acá? Lucas come. Este es el verbo. ¿Quién come? Lucas. Este es el sujeto. Entonces vamos a colocar que esto es sujeto y esto es predicado. El perro juega. Juega es el verbo. Perro es el sujeto. Dividimos la oración en sujeto y en predicado. Por eso decimos que las oraciones bimembres tienen dos miembros, sujeto y predicado. Seguimos. Las oraciones unimembres hay construcciones que no tienen verbos, por ejemplo, flores blancas. Hay otras que tienen verbos que indican fenómenos meteorológicos, por ejemplo, llovió torrencialmente. También el verbo haber en tercera persona, es tarde para salir. Y el verbo hacer y ser, había poca comida, hace mucho calor. Las oraciones bimembres tenemos que se dividen en sujeto y en predicado. El sujeto es la persona que realiza la acción y vamos a darnos cuenta porque vamos a preguntar quién realiza esa acción. Siempre en este caso va a ser un sustantivo. En el predicado nos vamos a dar cuenta a través de la pregunta ¿qué hace? Porque es la acción que va a realizar esta persona. Y siempre va a ser un verbo. Tenemos el sujeto y tenemos el predicado y hay cosas que tenemos que tener en cuenta. El sujeto puede ser expreso, que quiere decir que está escrito, y puede ser tácito, que no aparece en la oración, pero se sobreentiende. ¿Quién nos va a ayudar en este caso? El verbo. El predicado va a ser verbal porque es un verbo, pero a su vez tanto el sujeto como el predicado puede ser simple o compuesto. Simple es uno, compuesto más de uno. Por ejemplo, Juan juega. Predicado verbal, vemos el verbo núcleo verbal. ¿Quién juega? Juan, núcleo del sujeto. En este caso dividimos la oración en sujeto y en predicado y decimos sujeto, está expreso, sí, porque está escrito. Y es simple porque hay uno solo. En este caso el predicado es verbal porque es un verbo y es simple porque hay uno solo. Entonces tenemos una oración bimembre. Vamos a la próxima. Juegan a la pelota. ¿Cuál es el verbo? Juegan, núcleo verbal. ¿Quiénes juegan a la pelota? No está en la oración, pero como dijimos, el sujeto tácito se sobreentiende gracias al verbo. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta con las personas gramaticales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. ¿Quiénes juegan? Ellos. Ponemos sujeto tácito, ellos. Y todo lo demás es predicado verbal, porque hay un verbo, simple porque hay uno solo. Oración bimembre. Vamos a la última. Pedro y Fede beben y comen. ¿Cuáles son los verbos? Beben, núcleo verbal, comen, núcleo verbal. ¿Quiénes beben y comen? Pedro, núcleo del sujeto, y Fede, núcleo del sujeto. Dividimos la oración en sujeto y predicado y decimos sujeto, expreso sí porque están escritos, que es Pedro y Fede. En vez de simple, en este caso va a ser compuesto porque hay más de uno. Predicado, verbal porque son verbos, pero también hay más de uno, entonces decimos que es compuesto. También es una oración bimembre. Seguimos. Vamos a parar un ratito y vamos a delimitar algunas cositas. Primer paso para poder analizar las oraciones. Delimitar la oración con corchetes.
muy importante. 2. Buscar siempre el verbo, o sea, la acción. 3. Buscar al sujeto, que es la persona que va a realizar esa acción. 4. Marcamos la estructura de la oración en sujeto y predicado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto el sujeto como el predicado concuerdan en género y número, ¿sí? El género es femenino y masculino y el número es singular y plural. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el sujeto tiene modificadores. En este caso vamos a hablar de estos 3. Modificador directo, que siempre vamos a ponerlo dentro de la oración como MD y siempre van a ser artículos o adjetivos. El modificador indirecto, que tenemos MI, es una construcción formada por una preposición. Hay muchas preposiciones, pero las principales son de y del. La aposición generalmente va entre comas y siempre aclara al sujeto. ¿Qué quiere decir? Que es una construcción que puede intercambiar su función con el núcleo. Ahora vamos a realizar algunos ejemplos. Como dijimos primero, vamos a delimitar las oraciones con corchetes, siempre. Esto se debe hacer siempre. En segundo lugar, vamos a identificar el verbo. En este caso, leemos la oración. Los chicos juegan a la pelota. Juegan es el núcleo verbal. ¿Quiénes juegan a la pelota? Los chicos. Y como chicos es un sustantivo, acá está el núcleo del sujeto. Dividimos la oración en sujeto y en predicado y vamos realizando todo lo demás. Decimos, sujeto. Está escrito, sí, entonces expreso. Simple, porque hay uno solo. Predicado, verbal, sí, porque hay un verbo. Y simple, porque hay uno solo. Pero tenemos otra palabrita acá, que es el modificador directo. ¿Por qué? Porque los es un artículo. Modificador directo. Oración bimembro. Patean la pelota. Núcleo verbal. ¿Quiénes patean la pelota? Sujeto tácito. Ellos. Dividimos la oración. Sabemos que el sujeto está afuera. Entonces acá tenemos el predicado verbal simple. Oración bimembro. Vamos a la próxima. Los chicos de sexto estudian. Estudian, núcleo verbal. ¿Quiénes estudian? Los chicos, núcleo del sujeto. Dividimos la oración ahí y decimos sujeto, expreso porque está escrito, simple porque hay uno, predicado, verbal simple porque hay uno solo. Los, ya dijimos que es un artículo, entonces un modificador directo. Ahora acá tenemos de sexto. Ya dijimos que el modificador indirecto va a estar precedido por la preposición de o del. En este caso tenemos de sexto, necesita un nexo para conectarse con este núcleo, entonces un modificador indirecto. Oración bimembre. Vamos a la próxima. Lucía, la profesora, explica la tarea. Explica, núcleo verbal. ¿Quién explica la tarea? Lucía, núcleo del sujeto. En este caso es un sustantivo propio. Dividimos la oración, como ya lo habíamos hecho anteriormente en las otras oraciones. Sujeto, expreso porque está escrito y simple porque hay uno solo. Predicado, verbal simple porque también hay uno. Pero acá tenemos una aclaración y dijimos que las aclaraciones son aposiciones que están aclarando quién es Lucía. En este caso, ¿quién es Lucía? La profesora. Entonces, una aposición. Oración bimembre. Por último, les quiero resaltar que muchas veces los sujetos no están siempre adelante, quizás pueden estar en el medio o en cualquier parte de la oración. Leamos el siguiente ejemplo. En la mesa duerme el gatito. Duerme es el núcleo verbal. Pero si yo le pregunto al verbo, ¿quién duerme? El gatito en la mesa, no se entiende. Entonces voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Quién duerme en la mesa? El gatito.
Entonces acá podemos ver que el predicado está primero y el sujeto está después. ¿Quién duerme? El gatito, que este es el núcleo del sujeto. Entonces decimos sujeto expreso simple porque hay uno solo, predicado verbal simple porque hay uno solo. Él es un artículo, entonces es un modificador directo. Oración bimembre. Espero que les haya quedado claro y seguimos en la próxima.